Panaykuna kankunaqa allin p'unchay kachu. Kunan p'unchay kay coronavirusmanta rimarimusa. Kay coronavirusqa usqhayta wañuchinki. Chaypaq wayqiykuna panaykuna makikita allinta maqchikunayki. Phusuqu sayaynankama allinta. Ama k'ikllukunapa purinaykichu. Chay k'ikllukunapa qan purinki chayqa chaymanta unquyta wasikiman apanki. Hinaspa wayqiykuna nishuta qan rupapakunki riqsiki chayqa kunkayki nanashunki chayqa hampina wasiman rinayki. Hampina wasipi kay hampi kamaykuna allinta qhawarimushunkiku. Kashanchis kay coronavirus icha mana chayta. Wayqay wasikipi qhipakuy, panay wasikipi qhipakuy, nuqapas wasipin qhipakuni. Allin p'unchay kachun sipaskuna. Kunan p'unchay kay kacharparikunata yacharishunchis. Ichaqa iman kacharparikuna? Iman kacharparikuna? Hayk'aqpas kayta uyarrankichu manachu? Kacharparikuna. Qankunaswan kuska kaykunata yacharanchikña. El año pasado hemos trabajado este parte de lo que es cacharparikuna. Cacharparikuna significa, a ver, ¿qué significa hasta mañana, hasta la tarde? Significa paqarinkama, sukakama. ¿Y estos qué son? Son las despedidas. Como son las despedidas, ¿qué significará entonces cacharparikuna? A ver, cacharparikuna. La palabra cacharparikuna significa despedidas. ¿Qué significa? Despedidas. Ahora dice yuyarishunchis. Cacharparikunata yuyarishunchis. Recordemos las despedidas. ¿Para qué nos servirán las despedidas? ¿Será necesario aprender las despedidas? ¿O no será necesario aprender las despedidas? A ver, díganme ustedes, ¿será necesario o no será necesario? Aprender las despedidas es necesario, porque nosotros nos tenemos que despedir después de un diálogo, después de hacer una conversación, después de haber tenido una entrevista. Dirás pues hasta mañana, hasta volver a vernos, todo eso. Para eso nos va a servir lo que son las despedidas. Hoy día trabajaremos las despedidas. 1. Dice paqarinkama. ¿Qué es paqarinkama? A ver, paqarinkama significa hasta mañana. Siguiente dice sukakama. ¿Qué es sukakama? Hasta la tarde. El número 15 dice tutakama. Tutakama significa hasta la noche. Y el siguiente vamos a tener lo que es minchakama. ¿Qué es minchakama? Minchakama significa hasta pasado mañana. Luego viene kutimunaykama. Kutimunaykama mamay. Ejemplo, puedes poner kutimunaykama taytay, kutimunaykama wayqay, kutimunaykama Juan, José, etc. Puedes colocar, claro, hasta mi vuelta Jorge, hasta mi vuelta Juan, ¿no? Tan fácil. Y siguiente, Sojta dice asnihkama. Es un corto tiempo, ¿no? Hasta luego. Asnikama wayqi, asnikama turay. ¿Se imaginan? Ahora lo que es número kanchi, dice tupananchiscama, significa hasta volver a vernos. Tupananchikama mamay, tupananchikama wayqi, tupananchikama Juana, etc. ¿Ya? Vamos al siguiente, al pusa dice hojpunchaykama. Hojpunchaykama significa hasta otro día. ¿Cómo dirías a tu papá hasta otro día? Hojpunchaykama taytay. Hasta otro día, señor director. Hojpunchaykama wiraqucha umalliq. Isqun dice ripunaykama.
¿Qué es ripuy? Irse, ¿no? Entonces, hasta que me vaya. Ripunay cama, Jorge. Hasta que me vaya, Jorge. Cama. Hasta otro mes. Cama, ahuichay. Hasta otro mes, abuelita. Ojuatacama, María. Hasta otro año, María. Tinkunanchiscama. Hasta volver a encontrarnos. Juan, ¿cómo dirías? Tinkunanchiscama, Juan. Y mozo Huatacama, ñañay. Hasta el año nuevo, hermana. Rizaj, me voy. Rizaj, taitai. Me voy papá o me voy padre. Estos serían lo que son las despedidas que hemos trabajado el año pasado y este año lo estamos recordando para poder reforzar todos los aprendizajes. Un idioma se aprende recordando los anteriores temas, porque si digamos no sabes qué significa papá y quieres hacer una oración con papá, te vas a complicar. En ese sentido que nuestro idioma quechua es una secuencia de aprendizajes que en el futuro todos te van a servir. Por es necesario las despedidas. Pero las despedidas, profe, ¿en qué lo aplico? Les indicaba al inicio. Las despedidas lo vas a aplicar en un diálogo. Mira acá, observa aquí. Tigray Rimaikunata traduce esta conversación. O sea, vamos a tener una conversación y lo vamos a poder palpar aquí lo que es el aprendizaje de las despedidas. ¿Sí? Las despedidas. Entonces, mira acá. Profe, no puedo traducir. ¿O cuántas personas quedan? Aquí hay dos personas, mira. Una persona acá, otra persona acá, sería Mari y Billy. ¿Entre quiénes se va a desarrollar la actividad o el diálogo? Entre dos personas, Mari y Billy. Vamos a poner con color ancas y lo vamos a escribir aquí. Dice, Puncha y Cachun Billy. Significará buenos días. ¿Quién? Billy. ¿Sí o no? Ahora, el siguiente. ¿Qué dice? Hinayatas Cachun Campapas Mari. Pondrás igualmente para ti, Mari. Y abajito te dice lo siguiente. Imainayan Gashanki. Signo de interrogación dirás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y abajito te responderá, a ver, Ayami Gashani Mari. Estoy bien, Mari. Punto dice, Kangri, ¿y tú? De la misma forma responderá aquí, a ver, no capas Ayami Gashani. Yo también estoy bien. ¿Listo? Abajo, ¿qué te dice? A ver, abajito te dice, Cusa. Muy bien. Dice acá, Cusa. Ah, con Pucacha vamos a escribir acá, ¿eh? Cusa. Muy bien. ¿Y qué responde o qué dice Mari? Mari dice Tupananchama Billy. ¿Qué significa Tupananchama? Aquí podemos ver, mira. Tupananchama. Hasta volver a vernos, Billy. Acá dirá pues, hasta volver a vernos, Billy.
Y la señorita lo mismo diría, mira, lo copiamos lo mismo hasta volver a vernos, ya no será Billy, sino será pues Mari. ¿Fácil o difícil? Muy fácil. Entonces, esa sería la despedida en cuanto a este diálogo. Si ustedes quieren hacer otros diálogos, de la misma forma ustedes pueden hacer las despedidas. Listo. Y en la parte inferior dice Llancana. Como ustedes saben, la teoría sin práctica no es dable. ¿Por qué? Porque si no sabes la teoría, ¿cómo va a ser la práctica? O si no sabes de repente las despedidas y te dicen, hazlo la despedida, no vas a tener claro lo que es este conocimiento. Entonces, es importante tener una teoría clara y precisa, como estoy explicándote, para poder hacer la práctica. Aquí te dice Llancana. Llancana significa actividad. En esta columna nos ubicamos. Mira, en esta columna nos ubicamos. Dice Pusaj, Pusaj Kawachikunata Kacharparikunatawan Ruay. Realiza 8 ejemplos con las despedidas. ¿Qué van a hacer? Primero haces en quechua. Mira, Pacarincama Jorge. Y responde Pacarincama Juana. ¿Qué responde acá? ¿Qué significa Pacarincama? Pacarincama significaba hasta mañana. Mañana, Jorge. ¿Y qué responde aquí a este lado? Igualito, aquí a este lado. ¿Hasta mañana quién? Hasta mañana, Juana. ¿Listo? Igual, aquí quieras, Minchacama Ana. Está en quechua. Y acá también Minchacama Julia. ¿Qué haces aquí? Te vienes aquí, dirá pues, ya no será pues, esto es lo mismo. Si no será pues Minchacama hasta pasado mañana, Ana. Hasta pasado mañana, Ana. ¿Sí? ¿Qué responde la siguiente persona? Lo mismo, hasta pasado mañana, Julia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en esta parte? Vas a hacer lo siguiente. Primero en quechua, luego traduces. Quechua, traduces. ¿Hasta cuántos ejercicios profe, puede ser? Vas a hacer hasta el ejercicio 8. Ahí tienes esta página para poder realizarlo, ¿ya? Listo. Utilizando siempre las despedidas. En la siguiente columna tenemos esta. Te dice, Kaipusa Kawarchikunata Tigre. Traduce estos 8 ejercicios. Primer ejercicio, dice, hasta la noche, hermano. ¿Qué es noche? Tuta. ¿O no? A ver, tuta, pues mira. Noche es tuta. Tuta. ¿Qué significa hasta? Cama. Hermano. Guayque. Tan simple. De la misma forma vas a traducir aquí abajo. Dice hasta volver a vernos en el colegio, papá. Será pues tai tai. A ver, ¿qué hacemos? Este me estás ayudo. Les ayudo, les ayudo. Dice tai tai. Yachay wasipi tupananchiskama. Tai tai yachay wasipi tupananchiskama. ¿Claro? Muy bien. Ahora, en la parte de abajo dice 15 hasta otro día, señor director. Director significa Umalle, señor Huiracocha. Tawa, hasta volver a encontrarnos, profesora. ¿Profesor qué significa? Significa Yachati.
Amiga, cumpa. Amigo, cumpa. Tío, caca. Abuela, awicha. Utilizando las despedidas, tú tienes que realizar estas actividades. Ahora les pregunto, ¿qué hemos aprendido hoy día? Hoy día hemos aprendido las despedidas. Miren, aquí tienes la actividad, aquí tienes la teoría, tanto del diálogo y de las despedidas. Miren, está, listo. ¿Para qué hemos aprendido? Para que usted pueda ser cordial con las personas que estás conversando y despedirte. ¿Cómo has aprendido? A través de los ejercicios, de que el profesor te está explicándote y también a través de la voluntad que estás poniendo. Panay, kaikunatan, yachanay que alienta. Estas cosas debes aprender. Si no aprendes esto, simplemente pues no vamos a tener esa cordialidad de poder expresarnos en nuestro idioma quechua, que los quechohablantes lo utilizan en la mayor parte de su expresión. Pacarincama panay, tutacama huayqey, minchacama ñañay, tupananchikama. Siempre ustedes habrán escuchado tupananchikama, tupananchikama. Esa palabra tupananchikama es global, casi siempre lo utilizamos. Ya huayqaykuna panaykuna, no kawanka tupananchikama.